todos los que estáis aquí presentes. Muy buenos días a todos y todas. Un año más estoy aquí, ya es el cuarto, no hemos fallado ni uno, y lo hacemos porque consideramos que es muy necesario crear estos foros de debates para la familia. Las familias tienen mucho que decir y que opinar sobre la educación. Necesitamos vuestra participación para poder mejorar la educación en Extremadura, y así lo defendemos también a nivel nacional. Necesitamos este tipo de foros para escuchar vuestras aportaciones también y sobre todo intentamos trasladar, como os decía, a nivel nacional en el Ministerio. Recientemente hemos tenido reuniones y hemos hablado con la ministra sobre la necesidad también de ir eliminando los aspectos más nocivos de la LOMCE, que todavía quedan algunos, con todo el cambio que se ha dado, pero todavía quedan, y uno de ellos precisamente es la limitación que la LOMCE pone a la participación en la familia. Estamos trabajando en ello y Extremadura, la voz de Extremadura es eliminar esa parte para que vosotros podáis seguir teniendo un papel principal en la educación. Y la educación es la palanca de cambio para la transformación de esta tierra, y yo creo que está en el acierto. Y no solo lo cree, sino que además en los presupuestos lo ha demostrado. Tenemos unos presupuestos que son los más altos a nivel de inversión en educación, con 1.040 millones de euros. Y eso lo que supone es poder llevar a cabo ciertas medidas, cierta recuperación de derechos, revertir ciertos recortes que habíamos sufrido anteriormente y que nuestro sistema educativo en Extremadura lo necesitaba y lo pedía a grito. Y además, esa inversión, esos 1.040 millones, nos supone poder llevar a cabo medidas que intentamos avanzar y ampliar cada año, aun teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto reducido de alumnos continuos, y sin embargo los recursos intentamos aumentarlos año tras año. El próximo año, sino por el aumento de docentes en la Escuela Oficial de Idiomas o formación profesional, que también van incluidos aquí. Pero en ese aumento de la plantilla docente, para nosotros también es importante que los docentes recuperen los derechos perdidos y que se les repongan esos recortes, ¿no? Por lo tanto, hemos intentado hacer una batería de medidas en una serie de acuerdos que también recuperen sus condiciones laborales, que han sido dañadas en estos últimos años. Y sobre todo creo que es importante para que ellos puedan sentirse bien en su trabajo, que la administración también mire para ello. Ahora bien, junto a la mejora de las condiciones laborales de los docentes, esa recuperación merecida, para nosotros es importantísimo, crucial, cuidar la mejora de las condiciones del alumnado y de las familias. Eso es una prioridad total y absoluta. Un año más vuelve a crecer el transporte escolar, un año más vuelven a crecer el número de comedores escolares, un año más vuelven a aumentar las aulas matinales, volvemos a hacer el esfuerzo económico en becas de los 7 millones. En esta legislatura hemos invertido 29,7 millones de euros en becas para libros. En material infantil, que ha nombrado también Joaquín, la atención a la diversidad, que es tan necesaria para intentar seguir caminando hacia esa equidad que nunca va a ser suficiente. Nuevas aulas TEA, una aula abierta, innovadora, experimental, que hemos puesto también en Badajoz, 2 especialistas que hemos reforzado las plantillas en los equipos específicos de ambas provincias, más cuidadores, y por supuesto la coordinación con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en los distintos protocolos que estamos desarrollando conjuntamente, que están teniendo muy buenos resultados, con los ATS también presentes o los enfermeros presentes también en nuestras aulas en aquellos casos que son necesarios. En cuanto a la oferta educativa de este año, de este inicio de curso escolar, también se ha puesto en marcha la creación de un conservatorio a nivel regional profesional de danza. Eso es muy importante también para la región. Se han implantado 9 ciclos formativos, 5 nuevos, 4 actualizaciones, y se han eliminado 2 que están totalmente obsoletos, y es necesario seguir avanzando y renovando. Y por supuesto, la creación de las aulas de 2 años, que también ha hecho mención Joaquín y que luego os me pronunciaré respecto a ello. Para aquellos que tenéis hijos en la universidad o que podáis tenerlo, este año una de las medidas que se han puesto en marcha es la gratuidad para todos aquellos que en la primera matrícula aprueben sus créditos, pues serán subvencionados de cara al año siguiente. Y eso también nos parece muy importante
para reforzar nuestra universidad y las posibilidades de nuestros jóvenes niños. Sabéis que se aprobó un plan de infraestructura de 140 millones de euros. En este momento 70 millones de euros están puestos en marcha, con proyectos, licitaciones, obras ejecutándose. Y sabéis que nos encontramos con un transporte escolar con grandes problemas, incluso sin poder poner en marcha ese transporte escolar. El primer año tuvimos que hacer pues muchos acuerdos de alguna manera para poder garantizar el servicio de transporte escolar. Quiero recordaros que el primer año los comedores escolares se adelantaron. Normalmente comenzaban en septiembre, en octubre y finalizaban antes de que finalizara el curso, y sin embargo desde el primer año los comedores escolares están desde el primer día del curso hasta el final, aparte de que se han tratado de mejorar las condiciones, la calidad, y están teniendo bastante buenos resultados. Y quiero recordaros también el aumento de las aulas, del horario de las aulas matinales, que también se ha llevado a cabo en esta legislatura. Joaquín ha hablado de la filosofía. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha dado una alegría tremenda ver que por fin todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para establecer filosofía, que no se encuentra obligatoria. Pero yo tengo que decir algo en Extremadura, vamos por delante. En 2016 pusimos en marcha el decreto de currículum en secundaria, en el que filosofía es obligatorio, asignatura obligatoria en el primero y en el segundo de bachillerato. Por lo tanto, en nuestra tierra ya se está haciendo. También quería hablaros de reforzar las escuelas oficiales de idioma. Hoy en día ya se puede hacer el C1, cosa que antes tampoco había. Los programas nuevos de refuerzo, el PRAGE, y también para las altas capacidades, que era un ámbito que estaba bastante olvidado. La FP Dual, que también hemos tenido la oportunidad de aumentarla. Y los más de 1.200 que hoy en día están en nuestras aulas y que han tenido la oportunidad también de poder participar en un proceso de oposición y de estabilización de plazas, que es muy importante para nuestro sistema educativo. Y yo quisiera hablaros de la conexión de las políticas de educación y empleo, de las que aquí no se ha hablado, pero me gustaría hacer hincapié. Mirad, esta apuesta ha sido fundamental. Fuera de Extremadura somos una envidia de otras comunidades autónomas en las que ven como nosotros podemos trabajar de la mano las dos consejerías. La idea siempre fue el poder ofrecer ese tratamiento, ese acompañamiento desde la educación primaria hasta a lo largo de la edad adulta en cuanto a la formación, primero con la formación reglada y después con la formación para el empleo. Esto nos ha dado la oportunidad de poner en marcha ciertos programas. En secundaria, en los institutos, el año pasado se puso en marcha el protocolo de orientación educativo-laboral para evitar el abandono escolar de esos niños que están desmotivados y que en un momento dado se van del sistema, no pertenecen a educación, pasan a formar parte de las listas del SEP y llegarán a ser parados de larga educación. ¿Qué pasa con esos chicos? Pues nosotros hemos hecho un protocolo en el que se trabaja de la mano para intentar evitar ese abandono escolar. Pero también quiero hablaros del proyecto Ítaca. El proyecto Ítaca también es un proyecto conjunto entre educación y empleo, un proyecto en el que se pueden conseguir las competencias claves, hay una segunda oportunidad para titular, y en el que hacemos un tratamiento con esos jóvenes de 16 a 18 años que abandonaron el sistema educativo. Están teniendo un gran resultado, porque lo que intentamos hacer es atraer a esos jóvenes que abandonaron el sistema educativo con actividades que les interesan, motivándolos, reforzando su autoestima. Muchos de ellos han decidido volver a reengancharse al sistema educativo reglado, otros están participando en formación para el empleo, pero lo importante es que se sigan formando y que no se queden abandonados en nuestras zonas rurales sin ningún otro tipo de recursos. Y este curso hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha un programa en los centros de atención educativa preferente, en 24 centros de nuestra región, con orientadores educativos, con los educadores sociales, con los equipos directivos de los propios centros, para que puedan trabajar en esos barrios que tienen dificultades, que son barrios con una cierta exclusión social, y poder trabajar de la mano también con política social para evitar pues ese asentismo y que abandone el sistema educativo. Reducir la ratio de alumnos de una forma significativa, y estamos en los primeros lugares a nivel nacional. Y ha bajado el doble que a nivel nacional. La tasa de promoción en primaria ha subido más del 1%. Los titulados en bachillerato han subido más de 3 puntos. La tasa de idoneidad ha mejorado en 3,3 puntos. El abandono escolar en algo más de 3 años se ha reducido en más de 5 puntos. Eso es consecuencia de todas estas medidas. Y también hay que decir y hay que estar orgullosos de
de estas medidas que se han puesto en marcha es que están teniendo resultados, porque al final el dinero que nosotros invertimos es el dinero de todos los ciudadanos, de vosotros y de vosotras, de los contribuyentes. Por lo tanto, yo creo que también hay que, hablar de los datos positivos, que muchas veces solo debatimos y nos acordamos de aquellas cosas negativas. Creo que estamos en buen camino, pero por supuesto que no es suficiente y que tenemos que seguir avanzando. Vamos a seguir recuperando aquellos derechos que queden, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo y sobre todo quiero dejar claro que desde la Consejería de Educación y Empleo no pretendemos ser autocomplacientes ni conformistas. Considero que la condición de la educación hoy en nuestra tierra es mucho mejor que hace 4 años, pero que todavía queda mucho por hacer. Las políticas educativas y de inversión no pueden darse nunca por concluidas y lo que sí os ofrezco es que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano para conseguir un sistema educativo más fuerte, más equitativo y sobre todo de mayor calidad. En cuanto a las propuestas que me hacía Joaquín, bueno, a ver, voy a tratar de responder, no sé si me quedaré alguna, creo que he cogido bien, ¿no? A ver, me habléis de inclusividad, lo he dicho anteriormente, nunca es suficiente, ni nunca va a ser suficiente todos los recursos que se pongan para alcanzar esa inclusividad. Tenemos que seguir avanzando. Creo que se han hecho bastantes cosas en esta legislatura, pero no son suficientes. Y yo me comprometo a seguir avanzando y, por supuesto, a atender vuestras propuestas si esas pueden mejorar en ese sentido. Y luego, en cuanto al material escolar, bueno, nos ha costado este curso encontrar el encaje legal, porque sabéis que ha sido un acuerdo, al fin lo hemos conseguido. El dinero no es suficiente para lo que nos gustaría realmente, pero sí es verdad que con esa cantidad de dinero, sobre todo, se trata de invertirlo en material tangible, ¿no? Vamos a repartirlo en los centros comprarán el material para que sea compartido entre todos y bueno, esa propuesta que nos haces pues también la tendremos en cuenta de cara al año que viene, pero es verdad que muchas veces los padres se quejan de que en los sitios en los centros educativos donde no se trabaja por proyectos pues se requiere una inversión en libros importantes, pero también en material escolar. Hablo de ceras, hablo de cualquier tipo de material escolar que se utilice y ahí es donde va enfocado este dinero porque es verdad que no llega tampoco para mucho más. En cuanto al reglamento de tutoría, bueno, pues esas atribuciones están recogidas en normativa, tanto en la parte de primaria como en secundaria. Además, de hecho, pertenece a la Dirección General de Política de su organización y funcionamiento. Hay un decreto, en el caso de introducir alguna modificación se podría regular, pero tiene que ser a través del decreto, mandarnos las aportaciones que podamos valorarlo. Es verdad que no hemos tenido muchas quejas hasta el momento, vosotros volvisteis a comentarlo el año pasado, pero a nivel de funcionamiento, si hay algo que se puede introducir, pues es cuestión de valorarlo. En cuanto a los consejos escolares municipales, ya están regulados por un decreto del 2012, lo tengo que decir. Eso no quiere decir que el decreto se tenga que mejorar si lo consideráis. Ahora bien, centrándome en la problemática que tú has comentado aquí, tengo que decir, y lo siento mucho, que es la única ciudad en la que nos pasa de toda Extremadura. En ninguna de las otras ciudades tenemos ese problema. Hoy en día os puedo garantizar que hay distintos programas, el plan de empleo social, el empleo experiencia, otros programas que lo utilizan precisamente para los conserjes escolares de los centros sin ningún problema. Yo, desde la consejería y desde la delegación, se ha intentado por activa y por pasiva que se recapacite. No abandonamos esa batalla, yo creo que hay que conseguirlo porque nos parece que una ciudad tan importante como esa no puede estar en esas condiciones. Sé que tenemos que seguir avanzando y lo ideal sería la escolarización de 0 a 3, principalmente comenzar por los 2 años. Espero que el año que viene se pueda seguir avanzando y por supuesto, como bien ha dicho Joaquín, no solo es importante en este caso la conciliación de cara a la familia, sino el fondo pedagógico que un niño de 2 años puede adquirir, que también tengo que decir que las escuelas infantiles que están dentro de los centros educativos lo hacen.
Su proyecto tiene evidentemente unos objetivos pedagógicos y lo están haciendo muy bien, pero nosotros nos comprometemos a seguir avanzando en este sentido. Y yo estoy a vuestra disposición. Si consideráis que hay alguna pregunta más, pues ya sabéis, como siempre. Muchísimas gracias y feliz jornada.